Bien, vamos a comenzar el día de hoy con una entrevista que vamos a establecer a esta hora con contacto vía Skype con José González, quien nos acompaña desde Nueva York, economista, y con él vamos a hablar sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y los efectos económicos que esto tiene para el continente europeo, pero además para países como Venezuela, de quien Rusia es aliado. Buenas tardes, bienvenido a Noticias Globovisión Economía. Encantado, Mariano, un placer. Bien, queríamos conversar la tarde de hoy, primero que nada, de cuál es la foto que nos deja el día de hoy, el inicio de los ataques, el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, iniciado ya los bombardeos. Una invasión que había anunciado la administración del presidente Biden, citando los informes de inteligencia que iba recibiendo en las últimas semanas, que tuvo mucho escepticismo de parte de la comunidad financiera, inversionistas, se materializó en la madrugada de hoy, aquí en hora nuestra de las Américas. Y ya hay una invasión que va mucho más allá de los territorios del Donbass. CNN transmite en vivo a uno de sus corresponsales conversando con soldados que están intercambiando fuego, les pregunta si son ucranianos, le dicen no somos rusos. La invasión queda muy claro que va más allá de lo que inicialmente se esperaba o que la administración desde Moscú había anunciado, lo cual genera una corrección importante en los mercados financieros y de materias primas. El petróleo llega, no solo el Brent, sino el WTI a niveles de $100 el barril en las primeras horas del día. Ya hemos bajado, estamos a niveles de 99 para el Brent, 92 para el WTI. Los mercados de acciones en Estados Unidos abrieron 800 puntos abajo para el Dow Jones, se están recuperando, hoy día el mercado está abajo como 300 puntos, el Nasdaq ya está en verde, todas las materias primas en su vida. Como toda situación de conflicto, como la que estamos presenciando, es muy fluida, muy volátil. Todavía hay mucho lo que se llama la niebla de la guerra, en donde no quedan claras cuáles son las consecuencias. El presidente Biden acaba de dar su mensaje a la nación y una breve rueda de prensa anunciando una nueva ronda de sanciones para Rusia, que incluyen a 5 bancos más en Rusia, y señalan a nuevos individuos vinculados al gobierno ruso, y las expectativas son, como dijo el presidente Biden, que estas sanciones tengan efecto en meses. Es decir, que estamos a puertas de un conflicto que va a ser de largo plazo. El presidente Biden subraya que no va a haber tropas involucradas ni de los Estados Unidos ni de la OTAN. Los mercados seguirán volátiles en el corto plazo y acaso en el mediano. Bien, quería además consultarle ante los que hemos visto, el efecto que ha tenido en los mercados, cómo se disparaba hoy el precio del petróleo, el tema de las materias y los metales. ¿Esto puede ser sostenible si esta escalada de conflicto se mantiene? Las sanciones a Rusia, en la medida que se mantengan, recordemos que Rusia es importante en dos rubros fundamentales: la exportación de petróleo y gas, fundamentalmente hacia Europa, el Nord Stream 2, el gasoducto que iba a ir directamente de Rusia a Alemania sin pasar por Ucrania, va a ser suspendido. Los Estados Unidos acaba de emitir una resolución, una orden del Departamento del Tesoro que tienen que ver con las sanciones, en que los Estados Unidos tienen que eliminar toda su participación en el Nord Stream el 2 de marzo. Esto ya se había anunciado casi 6 meses antes, pero se consolida. Alemania señala la suspensión también del Nord Stream, y Rusia exporta petróleo y armas. Y metales y minerales diversos. En la medida que las sanciones se prolonguen por meses, la presión sobre los precios de las materias primas y del petróleo van a seguir en subida. El presidente Biden anuncia también que se están buscando alternativas. Alemania está buscando alternativas. Las sanciones contra Rusia son multinacionales, involucran a una decena o más, casi 2 decenas de países, incluyendo países asiáticos. Por lo tanto, estas sanciones van a seguir poniendo una gran presión sobre los mercados de las materias primas y los mercados financieros. Va a ser muy volátil, y de nuevo la sorpresa desde aquí en New York, Mariana, y en los mercados financieros y en Europa ha sido muy grande. Nadie esperaba que llegáramos a este punto, nadie esperaba que el gobierno de Putin ejecutara la invasión. Por lo tanto, estos mercados, que además están esperando un aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal tan pronto como marzo, habrá que ver si la Reserva Federal lo reconsidera por las circunstancias de riesgo. Pero en todo caso, la inflación va a subir. La gasolina acaba de subir inmediatamente en los Estados Unidos. Ya estamos 50% por encima de lo que estaba la gasolina hace un año. Eso va a afectar los niveles de crecimiento. Los mercados van a seguir corrigiendo. No es un buen panorama por los mercados, por lo menos en los próximos 90 días, hasta que no se aclare
la situación del conflicto y si Rusia o no cede en lo que pareciera que es una invasión que busca acabar con el gobierno en Kiev. Bien, efectivamente, veíamos que también subía la luz, la gasolina en Europa, veíamos alza de la luz en solo un día de 18%, el tema del gas está afectándose también. Y efectivamente, cuando hablamos del oleoducto, quería consultarle si efectivamente esta es la razón de este conflicto. Estados Unidos estaría tratando de impedir esto, según se ha señalado en diversos reportes desde hace bastante tiempo. Está el caso de la sanción que usted señala y que va a quedar activa hasta el próximo el permiso o esa explotación de ese territorio en ese espacio hasta el 2 de marzo para poder concluir lo que allí se estaba haciendo entre Alemania y Rusia y el efecto comercial que esto tendría para Estados Unidos y para la independencia o más recursos a Rusia y dependencia de Alemania con Rusia. Caso del oleoducto, caso Estados Unidos, ¿cuál es efectivamente la relación? ¿Qué se está peleando en este momento allí? Ha habido mucha reticencia de parte de Alemania y de los Estados Unidos de cortar el Nord Stream. De hecho, había un acuerdo implícito hasta la invasión que estamos viendo en estas horas de mantener el Nord Stream funcionando. Este es un conflicto en el que pierden ambas partes. Es decir, sin embargo, los intereses políticos, estratégicos, incluso doctrinarios de Vladimir Putin han pesado más que lo que podría ser la racionalidad de lo que pierden y ganan las partes. Y Alemania se resistió hasta el final en sancionar Nord Stream, pero no tuvo ninguna otra opción porque había señalado que haber una invasión lo iban a suspender. Hoy día le preguntan al presidente Biden en la conferencia de prensa por qué no han eliminado a Rusia del SWIFT. Y el presidente dice cándidamente que por los aliados europeos se han resistido. De nuevo, en la medida que se pensaba, se trató de lograr un acuerdo político hasta el final, y lo había señalado la inteligencia norteamericana, la administración norteamericana hace varias semanas, y no habíamos creído, y me incluyo porque nadie creyó completamente, que lo que señalaba Biden y subrayo hoy día que esta es una invasión que había sido planificada por la administración de Vladimir Putin desde hace semanas, sino meses. Por lo tanto, los intereses van más allá de cuestiones pragmáticas o racionales. Tienen que ver con lo que Rusia, bajo la administración Putin, del presidente Putin, asume como un tema de seguridad nacional. Y eso parece que tiene que ver con las dinámicas que van a tener efectos importantes en la economía rusa. Veremos si las sanciones, que no solo son norteamericanas, son multilaterales, funcionan. En el pasado no han funcionado. Si cohesionan a los distintos estamentos económicos financieros al interior de Rusia, o si tienen un efecto de presión sobre Putin, que lo haga ceder. Nada parece indicar que se vaya a hacer el caso. Por lo tanto, eso va a mantener a todos los mercados financieros en una tensión muy grande. Y recordemos que Rusia, en el caso europeo, es un exportador importante, de trigo y maíz. Por lo tanto, tiene un efecto también sobre lo que se llaman las materias primas blandas. Importante subrayar la reacción de China, que en una conferencia de prensa esta mañana en Beijing no condena la invasión, no la llama invasión y sigue argumentando, proponiendo soluciones diplomáticas, porque China, a pesar de que tiene una alianza implícita con Rusia, se está manteniendo neutral de cara a la dependencia que tiene China de los Estados Unidos. El mayor mercado de exportación de los productos rusos es China, pero el mayor exportador de productos chinos es Estados Unidos. Y las dimensiones, por las dimensiones económicas, son kilométricas entre uno y el otro. La situación va a seguir siendo fluida, Mariana, y queda muy claro que las motivaciones son más políticas, geopolíticas, geoterritoriales que económicas o financieras, lo cual va a confundir a los mercados aún más porque no es algo que manejen y administren adecuadamente. Efectivamente, cuando estamos hablando de estos juegos de geopolítica, cuando se disolvió la Unión Soviética, se acordó que la OTAN no iba a estar presente en esa frontera. Yo además quería consultarle, Venezuela como aliado estratégico de Rusia, de China, vemos la posición de China callada dentro de esta situación, ¿cuál puede ser el efecto para nuestro país, para Venezuela? Recordemos que independientemente de las sanciones norteamericanas a Venezuela, que no han sido sustancialmente modificadas por la administración Biden, siempre hubo un goodwill, una buena intención
de cara de los Estados Unidos a la situación en Venezuela y las negociaciones políticas en México. Independientemente de las tensiones, todas las partes involucradas han seguido presionando o promoviendo, manteniendo su buena cara de cara a México. Podría afectar las negociaciones en México en virtud de que con una situación tan tensa y tan compleja, la América Latina en general, no solo Venezuela, sino el resto de la región, pase a una posición secundaria. Y que ese goodwill que se había creado de cara a Venezuela, las negociaciones en México, bien podría disolverse en la medida que la posición de Caracas, vis a vis lo que está sucediendo en Ucrania, está alineada con las decisiones que se están tomando en Moscú. Por otro lado, el aumento en la producción venezolana y el aumento en los precios del petróleo, que debería seguir subiendo, según los analistas de petróleo en los mercados financieros de Nueva York, el petróleo podría llegar a niveles de $125 el barril, cosa que no esperábamos desde ninguna perspectiva. En la medida que esta crisis se prolongue, favorecería a Venezuela y su balanza de pagos en términos del ingreso. Sin embargo, de cara al conflicto, los bloqueos y las sanciones, el movimiento del petróleo venezolano, que es complejo ya, se podría hacer mucho más complejo. Ahora, uno podría asumir que en un cambio de actitud de Caracas vis a vis Washington, y en virtud del potencial petrolero de Venezuela, y que esta crisis podría prolongarse no solo semanas o meses, sino años, podría haber una ventaja para Venezuela en restablecer ciertas relaciones con los Estados Unidos, pero eso implicaría un cambio de paradigma desde Caracas que es difícil determinar en estas primeras horas del conflicto. Bien, le agradezco habernos atendido la tarde de hoy para hablar sobre esta situación que ha ocurrido en las últimas horas. José González, economista, desde Nueva York, estaba con nosotros.